iglesia. Sinceramente, es una bendición muy grande. Escuchaba al pastor que decía que somos de Río Bravo, Tamaulipas, ¿verdad? Bueno, ya no somos Tamaulipas, amén. Ahora es Río Bravo, Covidlipas, amén. No, damos gracias a Dios, hermano. Estamos en tiempo de pandemia, ¿verdad? Es difícil la situación, pero, pero aquí nos tiene viajando de Río Bravo a Saltillo. Eh, Mire, mi corazón hacia esta iglesia y hacia el pastor siempre va a ser de gratitud. Amén. Aquí hace 15 años vinimos por primera vez. Aquí conocí a mi esposa. Ella aquí fue miembro cuando inició como joven y aquí se le enseñó las herramientas necesarias para poder ayudarme a mí en el ministerio que tenemos. Amén. Aquí ella creció espiritualmente, se le enseñó a ser maestra de escuela dominical, se le enseñó a ser maestra del club de niños, cosas que cuando iniciamos en el ministerio nos sirvieron demasiado porque las primeras personas que asistieron a la iglesia cuando estábamos en Río Bravo fueron a través de los clubes de niños. Amén. Entonces, siempre voy a estar agradecido cada vez que asistamos aquí a la iglesia. Amén. Tiene muchos años, ¿verdad?, que no venimos y pues cuando uno es pastor es diferente a cuando uno es misionero, ¿verdad? No sale uno tanto y cuando sale por lo regular siempre es cuando uno va con la familia. Amén. Entonces, por esa razón no venimos tan seguido. Uno está ocupado también en el ministerio que Dios nos dio. Amén. Pero cuando asistimos y vemos y aceptamos la invitación del pastor, sinceramente estamos muy agradecidos. Amén. Recuerdo cuando venía a visitar aquí a mi esposa, en un principio yo les voy a ser sinceros, hermano. ¿Les soy sinceros o no? ¿Sí? Sí, una vez que estamos en confianza, ¿verdad? En un principio a mí el pastor no me caía. Amén. Como todo hijo de pastor, era rebelde. Bueno, no todos. Aquí nuestro hermano Isaac, nuestro hermano Ani son buenos hermanos. Amén. Pero en un principio yo le decía a mi esposa, y es un buen hermano, pero mi esposa siempre defendía al pastor. Entonces, cuando yo llegaba a la iglesia, allá al club de niños, yo le decía a mi esposa, no hombre, suspéndelo, pues nunca te visito, y ahora que te visito, pues, no, mi esposa tenía club de niños y hasta a mí me ponía ahí a cantar. Y como yo quería quedar bien, allá en mi iglesia no hacía nada, pero acá sí participaba en todo lo que me pusieran. Pero cada vez que yo asistía a la iglesia, y eso mi esposa, ella lo sabe, cada predicación yo sentía que era toda para mí. Y le decía a mi esposa, mira, el pastor, yo creo que me lo dice a mí. Pero nunca fue para que me diera coraje o algo, sino todo lo contrario. Sinceramente dejaba huella el hermano. Y hasta este momento es de mucha influencia para mí. El hermano, yo no se lo he dicho porque no quiero que el hermano se vaya a crecer. No es cierto. Pero el hermano sinceramente ha dejado una huella sobre nosotros. Siempre, en un principio, no sé si el pastor recuerde, cuando yo tenía algún tipo de problema de allá en Río Bravo, cuando comenzábamos en el ministerio, le llamaba, hermano, ¿y aquí cómo se le hace? ¿Y cómo le hago en esta situación? Varias ocasiones le llamé al hermano y el hermano, siempre, a pesar de que yo no era miembro, me tenía paciencia y me decía, amén. Entonces, como decíamos, como dije al principio, mi corazón, lo único que hay hacia esta iglesia y hacia el pastor y su familia es gratitud, amén, sinceramente. Así que, hermanos, muchas gracias, muchas gracias. Ustedes fueron la primera iglesia que nos apoyó. Fueron los que, hubo muchas otras iglesias que nos prometieron ayudar cuando comenzamos, pero no se dio esa oportunidad de apoyarnos, pero ustedes nos apoyaron. Y ustedes, el resto de lo que Dios ha hecho durante estos 13 años, ustedes lo pueden ver ahí en la página de Facebook de la iglesia, como sinceramente Dios nos ha bendecido. Amén. No puedo quejarme nada, Dios nos ha dado más de lo que merecemos y la obra ha sido consistente, ha ido creciendo poco a poco. Ahorita nosotros estamos comprometidos con la obra misionera, algo que aprendimos en esta iglesia. Amén.
Tristemente no lo aprendí en la iglesia donde era miembro en un principio, porque no se tenían conferencias, no se apoyaban misioneros. Cuando llegamos aquí fue nuevo todo eso, escuchar, y lo aprendimos bien, y sinceramente ahora nosotros apoyamos también la obra misionera. Amén. Dios nos ha ayudado de una manera especial, y creo sinceramente que esa es la clave: misiones. Amén. Misiones, un toque agresivo de puertas, es lo que siempre mencionamos, y eso ha sido de mucha bendición. Amén. Así que muchas gracias por ese apoyo que se nos dio al principio. Muchas gracias, pastor, por darme la oportunidad de predicar. Amén. Así que vamos a abrir nuestra Biblia, vámonos a lo que es la predicación de esta tarde. Amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 5. Hechos capítulo 5, solamente vamos a leer el versículo 42, vamos a ponernos de pie por reverencia a la palabra del Señor. Amén. Una cita muy conocida por muchos de nosotros, pero nunca pierde su efectividad. Amén. Dice la Biblia, vamos a leerlo todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Nuevamente dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por todo lo bueno que eres. Gracias por la oportunidad que nos da de poder estar aquí en el templo, de escuchar de tu palabra. Siempre va a ser un privilegio muy grande. Te pido por cada hermano que está escuchando tu palabra, que está aquí en el templo. Gracias, Señor, porque has puesto eso en su corazón. Y aquellos hermanos que están en la transmisión y que están en vivo también escuchando, Señor, ahí ayúdale, Señor, para que se concentren en la predicación. Gracias porque eres bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Puede tomar su asiento. Se dice que un día estaba un joven caminando por su colonia, y este hombre miró pasar ahí por su casa a una mujer que le causó una impresión muy grande por lo bonita que, según él, decía que estaba. Fue tanta la impresión que le causó que empezó a investigar para ver en dónde vivía. Y cuando supo dónde vivía, que ella estaba viviendo en una colonia contigua a la de él, este hombre decidió cortejarla para poder así hacerla su novia y después casarse con ella. Así que este hombre, como sabía que ella podía ser la mujer de su vida, decidió utilizar un método que fuera diferente a todos los que él había utilizado. Decidió comprar 365 tarjetas postales para enviarle cada día una tarjeta y poder así enamorarla. Al fin de los 12 meses, esta joven se casó, pero no con el que envió las cartas, sino con el cartero que la visitó 365 días del año. Este hombre sacó provecho de cada visita personal que hacía. Amén. Porque las visitas personales son muy efectivas. Amén. Es verdad que tenemos hoy en día las redes sociales. Es verdad que ahorita podemos nosotros utilizarlas y llevar el evangelio a otras personas, pero el hablar frente a frente, cara a cara, nunca ha perdido su efectividad. Amén. Les animamos a compartir el evangelio de una manera personal a otras personas. Ese método no pasa de moda. Ese método sigue siendo uno de los más efectivos aún hoy en la actualidad. Amén. Miramos nosotros en la lectura que acabamos de leer cómo el apóstol Pablo no solamente predicaba en podiums o lugares muy concurridos, no tan solo lo hacía en los incipientes edificios de las iglesias de esa época, sino en la Biblia encontramos que el apóstol Pablo también compartía el evangelio casa por casa. Amén. Así como lo hacemos los bautistas fundamentales. Amén. Que es verdad que el diablo nos quiso parar ahora con la pandemia, pero damos gracias a Dios que aún se sigue predicando el evangelio casa por casa. Amén.
Mire, el apóstol sabía muy bien cuán importante era hablar cara a cara con las personas y hablarles de una manera personal, exponerles el plan de salvación. Hoy en esta noche yo le animo a que usted se anime a hablar de Jesucristo a otras personas usando este método tan antiguo pero eficaz que puede ayudar a cambiar el destino de una persona, donde no solamente se trata de que si el folleto está aburrido o no está aburrido, sino que no se trata de no se trata de lo elocuente que seamos o de la teología que sepamos, sino que simplemente es ir y contarle a las personas cuán bueno ha sido Dios con nosotros. Amén. Es la razón del por qué el mensaje que se llama la visitación efectiva. Amén. Una de las cosas que escuchamos cuando alguien no quiere compartir el evangelio es que la gente ya no quiere, hermano. Pero si nos damos cuenta, esa es la razón principal del por qué tenemos que compartir el evangelio, porque la gente ya no quiere. Amén. Esa es la razón principal. Al no querer, con eso están mostrando su gran necesidad de Dios. Amén. Porque depende mucho de cómo nosotros tomemos la invitación del evangelismo personal. Amén. De la actitud que tomemos. Estaba leyendo en alguna ocasión de que a dos vendedores los enviaron a vender zapatos en cierta ciudad. Uno de ellos era pesimista y el otro tenía una actitud completamente diferente, era muy positivo. Llegaron a la ciudad estos dos vendedores y miraron que en la ciudad el negativo llegó y miró que no había nadie traía zapatos. Entonces se regresa y llama a donde los mandaron. ¿Saben qué? Envíenme el boleto de regreso porque aquí nadie usa zapatos. Y el otro llama también, y el positivo llama y les dice, ¿saben qué? Envíenme otro cargamento de zapatos porque aquí todo el mundo los necesita. Amén. Podrá haber alguien que puede pensar, hermano, pero es que la gente ya no quiere, es que ya no nos aceptan el evangelio, ya prefieren otras cosas. No, pero si cambiamos de actitud, créame, las personas necesitan del Señor Jesucristo. Esa es la razón del por qué tenemos que hablar del Señor, porque la gente no quiere saber nada de Dios, por eso es más grande su necesidad del Señor. Amén. En lugar de pensar que la gente no quiere saber nada de Dios, mejor vamos a ver que su necesidad de Dios es muy grande. Amén. Y siendo sinceros, la gente no va a venir por sí sola a la iglesia. Amén. Muy raro, en algún caso aislado. Pero las personas por sí solas no van a venir. Lo que a otras personas nunca van a escuchar, lo que usted y yo sabemos del evangelio. Hace un par de años estábamos mirando un programa, no sé si ustedes los han mirado, que se llamaba Todo Mundo Cree que Sabe. Y en ese programa le hicieron una pregunta a una persona que le decía, ¿cuáles son las dos grandes divisiones de la Biblia? Y eso es una pregunta de kinder, ¿verdad que sí? De párvulos. Y uno sabe que de cuáles son las dos grandes divisiones de la Biblia. Y la persona que estaba escuchando ahí pidió un comodín y no sabía, y no sabía nada. Y así hay personas, lo que a nosotros nos parece algo muy simple, las historias de David, la historia de Jonás, la de Zaqueo, algo que es muy simple de saber, que ya todo el mundo lo sabe, los que venimos a la iglesia. Hay personas que literalmente no saben nada del evangelio. Amén. Hace unos años estábamos testificando y recuerdo que llegamos a una casa y en ese tiempo estaba muy famosa una película del Código Da Vinci. Y llegamos a esa casa y recuerdo que le decía yo a la persona, mire, usted sabe dónde iría si llegara a morir. Y esta persona me dice, no, yo también sé de esas cosas. Yo ya miré la película del Código Da Vinci. A ese nivel están las personas. Realmente no saben. Lo único bíblico que van a llegar a escuchar es lo que usted y yo les digamos. Porque ellos no van a buscar una Biblia para leer. Amén. No van a buscar a algún hermano para... No. Lo único es lo que usted y yo vayamos casa por casa, puerta por puerta, y les hablemos
del Evangelio. Amén. Solo imagine que el gran pastor, el Señor Jesucristo, se hubiera conformado con sus 99 ovejas y no hubiera ido en busca de la oveja perdida. Amén. Solamente piense en las personas que ya eran salvas mucho antes de que usted y yo asistiéramos a una iglesia y fuéramos salvos. Amén. Ya había cultos y se ponían buenos también. Amén. En realidad no nos necesitaban a nosotros, pero el Evangelio llegó hasta nuestro hogar. Amén. En busca de esa oveja perdida. Amén. Entiendo muy bien que en el transcurso de estar testificando va a haber muchas personas que nos van a cerrar la puerta. Amén. Va a haber muchas personas que se van a burlar, reír, incluso van a agarrar el folleto y nos lo van a romper. Amén. Hace unos años recuerdo que estábamos testificando, iba yo con un hermano de la iglesia y llegamos a una casa, y cuando llegamos a ese lugar le dimos unos folletos a la persona, y cuando nos volteamos, cuando ya les testificamos y nos volteamos, nomás se oyó cuando esta persona le hizo a los folletos. Seguimos caminando y tratamos de no hacer mucho caso, y luego llega el hermano, el hermano que iba conmigo. Cuando pasamos nuevamente por ese lugar, quiso juntar los pedacitos del folleto. Le digo, no los junte, hermano. Este cuate rompió uno nada más. En la iglesia tenemos cajas, con cada caja tiene 4,000 folletos, tenemos muchos más. Por uno que nos rompa, no nos hace nada. Mire, el Señor se apiadó de nuestras almas y nos buscó hasta allá donde nadie quiere ir. Amén. Nos buscó allá hasta donde allá no hay señal del celular. Amén. Pero el Evangelio llegó, porque para nuestro Dios cada uno de nosotros éramos de mucho valor. Amén. No cabe duda, hermano, que a través de la visitación muchas personas han conocido el Evangelio. Amén. Muchas personas han escuchado la palabra de Dios de una manera más correcta, en donde no se necesita un grado académico o un diploma de algún seminario para poder visitar. No. Solo se necesita entender de que hay una gran necesidad del Evangelio y que el tiempo que tenemos es relativamente corto el que nos queda. Amén. Dice la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 9. Versículo 4, dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Dice, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Hermano, la noche va a venir, tarde que temprano. Van a pasar los años, ya no vamos a poder testificar. Va a llegar el momento en el que vamos a tener ganas de hablar del Señor, pero nuestro cuerpo ya no va a poder. ¿Y cuántos cristianos no hay en estos momentos lamentándose que pudieron haber ido a testificar, pudieron haber hecho algo más por la obra del Señor, pero simplemente ya su cuerpo ya no puede? Digo a mi esposa que cómo pasa el tiempo sobre uno, ¿verdad? Ahora ya tengo un tiempo yo que con este ojo miro borroso. Sí veo, pero miro borroso. Ahora en las mañanas cuando leo la Biblia con un ojo. Y yo estoy seguro que conforme pasa el tiempo, este asunto, y en cada uno de los que estamos aquí, el tiempo no pasa en balde. Amén. Pasan los años, y si no los aprovechamos, va a llegar el momento en el que realmente sí nos vamos a arrepentir. ¿Por qué no ayudé en la iglesia cuando se pudo? Eso sucedió hace muchos años. Llegamos a una iglesia a testificar. Llegamos a una iglesia a presentar el ministerio. Y uno de los hermanos de la iglesia, cuando miró, en ese tiempo yo apenas estaba recién casado, teníamos 20 y tantos años. Llegamos, hermanos, esta es la obra que queremos hacer. Y acabando el culto, se me acerca uno de los hermanos de la iglesia y me dice: hermano, échale muchas ganas, tú que puedes ahorita. Era uno de los hermanos que ya en ese momento tenía todas las ganas. La noche llega. Amén. Tristemente hay unos hermanos ahí que asistieron un tiempo a la iglesia.
Este hermano perdió la vista y le decía a uno de sus nietos que le leyera la Biblia. Los nietos no querían leer la Biblia. Y cuando tenía su vista, no leía su Biblia. Hermano, la noche va a llegar tarde que temprano. Aprovechemos ahorita que podemos hacer las cosas para el Señor. Amén. El pastor hace la invitación de la evangelización. Es verdad, hermano, es verdad que hay una pandemia, pero podemos tomar nosotros las medidas necesarias y poder ir y seguir testificando el evangelio. Amén. Qué tremendo, a los testigos no los paró la pandemia y a los cristianos sí nos paró. Vayamos y testifiquemos. Amén. No cabe duda, hermano, que a través de la visitación muchas personas han conocido el evangelio. Muchas personas han escuchado la palabra de Dios de una manera más correcta, en donde en la visitación no se necesita ningún grado académico, algún diploma, algún seminario para poder visitar. No. Solo se necesita entender la gran necesidad que hay del evangelio y que el tiempo relativamente es corto el que nos queda. Amén. Y una de las maneras más efectivas para atraer personas a los pies de Cristo es a través de la evangelización personal. Incluso si algunos de nosotros llamáramos mentiras o alguna doctrina corrompida, muchas personas cuando se les habla de una manera cara a cara, frente a frente, son persuadidas y pueden llegar hasta creerlas. Si no me cree, ahí están los testigos de Jehová. Amén. El tener a una persona cara a cara puede traer un buen resultado para el Señor. Amén. Sí, es verdad que alguien puede predicar y muchos pueden aceptar a Cristo después de la predicación, pero la gran mayoría de los cristianos que en estos momentos estamos aquí en este templo fue porque alguien nos habló de Cristo y nos invitó personalmente. Amén. Hace un par de años ahí en la iglesia yo le mencionaba a los hermanos: a ver, hermano, ¿y a usted quién lo invitó? No, pues me invitó fulano, y a mí me fue sultano. Hicimos una cadena, todos alguien nos trajo. Amén. Nadie llegó porque nada más porque sí, no, todos alguien. Es muy efectivo la visitación personal. Amén. Tenemos nosotros una ventaja muy grande sobre los compañeros de nuestro trabajo, porque ellos nos conocen. Amén. Nosotros podemos hablarles, que ni cuando llega alguna otra persona desconocida y le empieza a hablar de Jesús, no, la ventaja es que ellos nos conocen. Imagine que de repente llegue alguien a su casa y le diga: oh, me prestan a sus niños, me los voy a llevar aquí a 2 cuadras. ¿Qué haría usted? No, espérate. Pero si es un conocido, si es un pariente, si es un vecino, ya hay un poquito de más confianza, ¿verdad que sí? Hable de Cristo, hermano, a las personas que lo conocen a usted, a sus compañeros de trabajo, a sus familiares. Comparta del evangelio. Muchos de ellos tienen un concepto de Dios, pero no saben a ciencia cierta cómo acercarse a Dios a través del Señor Jesucristo. Hace unos meses estaba leyendo en un libro que se llama Compañeros de Oración. Estaba leyendo la historia de un pastor que le pidieron de favor que fuera a testificarle a un hermano que era hermano de una miembro de la iglesia de este pastor. El pastor, para poder testificarle, él pensó dentro de sí: bueno, lo primero que voy a hacer es de que lo voy a hacer mi amigo. Y ya cuando lo haga mi amigo, ahora sí, después le voy a testificar. Fue y lo visitó a este hombre y empezó a tener unas pláticas ahí que eran amenas, pero no era el evangelio. Entonces se dio cuenta que este hombre le iba a un equipo de béisbol que a él le agradaba. Así que empezó a ellos a hablar de béisbol. En la siguiente visita, de la misma manera, hablaban de estadísticas, de jugadores, de fechas de los partidos. Y en la tercera visita igual, el tema empezó a centrarse solamente en eso, porque este hombre quería ganarlo para Cristo, pero pensó que haciéndolo su amigo era la manera correcta. En la cuarta visita este hombre llega y se da cuenta que la cama está vacía. Empieza a preguntar y la noticia que le habían dado era de que la persona que estaba buscando en la noche anterior acababa de tener un infarto y había fallecido.
Y este hombre empezó no se recuperó de eso que le sucedió, que lo dejó plasmado en este libro que le comento, para que nos sirviera de ejemplo a cada uno de nosotros, que cuando Dios pone en nuestro corazón hablarle de Cristo a alguien que está cerca de nosotros, hermano, vamos a hablarles del Señor. ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado. Que me aparto de alguna persona y siento, y le debí de hablar de Jesús. Y no le hablé. ¿Cómo se siente? Se siente feo, ¿verdad que sí? Y muchas veces uno, no, es que primero quiero ganarlo. Vamos a hablar del Señor, hermano, hablar personalmente, hablar de una manera personal, cara a cara, siempre va a ser efectivo, amén. Siempre va a ser, sí va a rendir fruto. Este trabajo de la visitación que no es muy vistoso. Hoy en día que todo el mundo quiere ser famoso, ¿verdad que sí? A través de las redes sociales quiere tener muchos likes y quiere mucha popularidad y muchas vistas en lo que hacen. Yo entiendo que esto no es muy vistoso. Nadie te va a dar un me gusta cuando te subas tu foto ahí compartiendo el evangelio. Eso no es muy popular que digamos, lo entendemos muy bien. Pero aun cuando esto no trae muchos reflectores como el de predicar a multitudes, es igual de efectivo, y muchas veces hasta podemos llevar a Cristo a alguien que Dios llame al ministerio y termine después haciendo algo mucho más grande que ni lo que nosotros estamos haciendo. ¿Alguien de los que estamos aquí ha llegado a escuchar hablar de un hombre que se llama Edward Kimball? Como que no suena, ¿verdad? Si volteamos a los predicadores del pasado, no suena. La mayoría no sabemos ni quién era. Y si miramos hacia los predicadores del pasado, como les menciono, no suena el nombre de este hombre. Pero este hombre fue el que llegó a la casa de una familia que se apellidaba Moody. Les habló de Cristo y uno de los que aceptaron fue ese predicador llamado D.L. Moody. D.L. Moody ya le suena, ¿verdad que sí? Ese es un predicador del pasado. Pero le habló de Cristo a otra persona personalmente. Amén. Y miramos en la Biblia cómo Dios bendijo el trabajo de la evangelización. Mire, vamos a mirar el libro de Hechos. Hechos capítulo 11. Hechos 11 del 19 al 21 dice la Biblia: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Y luego dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. ¿Y qué dice? Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. El Señor va a bendecir nuestro trabajo que hagamos. Amén. No importa, hermano, es que yo no sé mucho de la Biblia, es que yo no soy de fácil palabra, no soy muy elocuente, me trabo para hablar, me pongo nervioso, hermano, es que me empiezan a sudar las manos. Mira, solamente dile a Dios que te use, hermano. Amén. Cuéntale lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo ha llegado el evangelio a ti, y dile lo que Dios hizo en el pasado, cómo eras antes y ahora cómo eres desde que llegaste al evangelio. Amén. A través de nuestro testimonio muchas otras personas pueden llegar a conocer del Señor. Amén. Hablando cara a cara, personalmente. Amén. La visitación puede ser muy bendecida, así como Dios bendijo a estas personas. Miramos ahí en la Biblia cómo Dios bendijo el trabajo de evangelización de estos hombres. Les ayudó. Personas fueron salvas y se añadieron a la iglesia local. Y si Dios obró y ayudó a aquellos que estuvieron dispuestos a compartir de Jesús, ¿por qué dudar de que Dios no nos pueda ayudar también a nosotros? Solamente necesitamos decidirnos a ver la necesidad que hay y ponernos a trabajar en el nombre del Señor. Y claro que Dios va a bendecir el trabajo que hagamos para Él. Porque no va a haber nada que hagamos en el nombre de Cristo que no sea recompensado. Amén. Entiendo muy bien que durante
El ir a testificar nos vamos a topar con sinvergüenzas. Amén. No sabemos quién esté detrás de la otra puerta. Cuando vamos a testificar nosotros ahí en las colonias, pues todos sabemos, ¿verdad? Y en todos lados, pero está muy marcado el problema del narcotráfico, ¿verdad? En la frontera. Nos hemos topado con personas que nos dicen, no, hermano, es que mi Dios ya no me puede perdonar porque hemos matado personas. Es que yo estoy metido ahí con esa gente. Pero sabe, hermano, hay una característica que tienen estas personas. Y la característica es de que te escuchan todo lo que les dices. Y cuando les dices, ¿quieres aceptar a Cristo? Como si estuvieran esperando nada más esa pregunta de, sí, 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 sí. ¿Aceptan a Cristo? Amén. Mire, dice la Biblia en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 30. Mire, le voy a decir un poquito del contexto de este pasaje porque no lo vamos a leer todo, pero se menciona, hermano, que el rey Ezequías quería hacer llegar el mensaje de que se iba a restaurar nuevamente la adoración a Dios en el templo. Así que mandó mensajeros por todo el país para que llevaran ese anuncio a todas las personas y que así vinieran a Jerusalén y nuevamente adoraran al Señor. Amén. Pero dice la Biblia en Segunda de Crónicas capítulo 30, el versículo 10, cuando empezaron a testificar, dice la Biblia, pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón. Dice, ¿más qué? Más se reían y ¿qué? Y burlaban de ellos. Nos vamos a topar con 2 o 3 que van a hacer eso. Amén. Y no hay por qué desanimarnos. Hay que seguirle. Amén. No vayas a andar con que esa persona se ríe de mí. Déjame, ahorita lo controlo. No, hombre, vamos a perder el testimonio ahí. Hace unos años, yo recuerdo que llegamos a una casa y eran como que las 11 de la mañana. Llegamos un hermano y yo y empezamos a testificarle a una señora. La señora estaba atenta a lo que estábamos escuchando y justo cuando le íbamos a preguntar si sabía dónde iría su alma después de morir, justo en ese momento salió el esposo, hermano. Se despertó, estaba bien dormido, todo despeinado, sin camisa y unos chorcitos hawaianos, todo dormido así. Y nada más de buenas a primeras apartó a su esposa y me dijo, esos son puras mentiras. Yo por dentro dije, no, me está bien loco, vámonos. Digo al hermano, no, ok, bueno, mire, le dejamos el folleto, léalo, atrás viene la dirección de la iglesia. Cuando íbamos saliendo de la casa, el hermano que iba conmigo, no sé si ustedes han leído un pasaje que dice que cuando vayas a cierta ciudad y no te reciban, ¿qué tienes que hacer? El hermano iba tan enojado, hermano, el que iba conmigo, que empieza a sacudirse de los pies así, y me dice, que ni el polvo se me quede de esta casa. Y yo, ay, güey, este hermano sí anda bien enojado. Mire, cuando andemos testificando nos vamos a topar de todo tipo de personas. Amén. Hay unas que sí son educadas, hay otras que simplemente te van a rechazar. En una ocasión, mire, llegamos, había un hermano que se venía directo de la fábrica, llegaba directo, usted lo miraba llegar y venía bien amolado, pobrecito, la verdad, pero bueno, él iba a testificar. Llegaba su esposa y se llevaba un cambio para que se cambiara ahí en la iglesia, y después ya cuando ya se cambiaba nos íbamos a testificar con otros hermanos y llegamos a una casa donde estaba un señor ahí en una mecedora afuera, y este hermano le dije yo a él, porque yo sabía que andaba cansado, entonces le dejé uno por lo menos, le digo, usted testifica, hermano, en esta. Y llega el señor, le dice el hermano, ¿me permite darle un folleto? Y el señor le dice, no, yo sí trabajo. Y yo por dentro, no, hombre, si supiera que este hermano viene bien amolado. Va a haber todo tipo de personas, amén. Pero tenemos que aguantar vara. Llegamos a una casa, hermano, ves que hay muchas plantas y va saliendo la persona, dile, qué bonitas plantas. Sale con un niño en brazos, dile, qué bonito niño, aunque el niño esté todo feo.
Ya sabe que para todas las mamás los hijos son lo más guapo, ¿verdad que sí? Dile, qué bonito niño. Y es muy efectivo, amén. No importa, hermano, que alguien rompa el folleto. No importa, tenemos miles por repartir. No importa si alguien nos cierra la puerta. Va a haber otras que sí nos van a abrir, amén. Y si nos sale algún amargado que diga que todos los cristianos son unos hipócritas, usted dígale, pues aún tenemos lugar para uno más, lo invito a la iglesia. Pero que no nos pare nada, amén. El diablo busca la manera de cómo callarnos, pero el ir y llevar el evangelio a otras personas de una manera personal es llevar la batalla hasta la misma línea de batalla, amén. Es muy fácil ser cristianos aquí en el templo. Es muy fácil aquí, uno puede aparentar mucha fe y cristianidad. Lo difícil es cuando llevamos el evangelio hasta las mismas puertas del infierno, cuando vamos a las casas y hablamos del Señor Jesús, pero nunca va a dejar de ser efectivo el hablar cara a cara personalmente. Amén. Qué bendición las redes sociales. Qué bendición. Pero nunca se va a comparar el hablar de Cristo casa por casa, puerta por puerta. Porque en las redes sociales ya sabe, hermano, que es muy traicionero este asunto. Yo recuerdo cuando iniciamos nosotros a transmitir, le dijimos a los hermanos, vamos a empezar a transmitir en la iglesia, ya sabemos por la pandemia, conéctense, les animamos a que estén ahí bien puestos. Estábamos ya mirando ahí, estábamos transmitiendo y estaba mirando yo cuántos estaban conectados. Nada más estaban conectados 2 personas. Y eso, uno era mi esposa. El otro sabrá Dios quién era. Les voy a ser sincero, a mí me dieron ganas de parar. Yo dije, ¿para qué predico? Pues mi esposa, no, ella mejor se la predico acá solo. O sea, las redes sociales es una bendición, pero hablar cara a cara personalmente siempre va a ser mucho más efectivo. Amén. Muchas personas han conocido el evangelio hasta que alguien llegó a su casa. Amén. Muchas personas decidieron decir sí al Señor Jesús hasta que alguien llegó, les habló y les desarrolló el plan de salvación de una manera más detenida y aceptaron a Cristo. Amén. Nos vamos a topar con todo tipo de personas. Nos vamos a topar, no sabemos quién esté detrás de la otra puerta donde vayamos, pero si nosotros podemos estar seguros de que el Señor nos acompaña, créame que no va a haber ningún argumento que se nos dé en la que nosotros salgamos derrotados. No. Hace un par de años recuerdo que estábamos testificando en una colonia ahí en Río Bravo y llegamos a una casa donde salió una señora con un collar de la muerte y un montón de tatuajes, hermano, de la muerte. Y mire, no le he hecho mentiras. Empecé yo a testificarle, a darle el folleto, pero cada versículo que yo sentía un escalofrío bien grande, hermano. Cada vez que yo le decía un versículo, estaba toda tatuada de la muerte esa mujer. Y ella seguía caminando y yo me hacía para atrás. Y yo le iba a hacer la seña a mi esposa que se retirara, pero no, mi esposa ya iba bien lejos. ella percibió lo que yo sentí en ese momento. No sabemos quién esté detrás de la otra puerta, pero yendo con el nombre del Señor, siempre vamos a tener victoria. Amén. Yo te animo, hermano, a que hables de Cristo personalmente. Acompaña al pastor en la visitación personal. Toma las medidas necesarias que tengas que tomar, amén. Usa tu cubrebocas, lleva todo eso, hermano, pero no dejes de compartir el evangelio. Hace como un mes me llamaron para ver si podía predicar en un funeral, amén. Pregunté los datos de la persona para saber quién era. Y empecé a pensar qué era lo que iba a decir en el funeral. Empecé a buscar las palabras más ambiguas para no hacer sentir mal a las personas, porque, hermano, qué difícil es cuando predica uno en un funeral de una persona inconversa.
¿Verdad que sí? Bueno, no sé, ¿verdad, hermano? Es difícil porque ningún familiar quiere escuchar que esa persona está en el infierno. Pero tampoco puedes mentir diciéndole, no, ahorita está caminando en las calles de oro. No le puedes decir tampoco porque sabes que no es verdad. Así que empecé a buscar las palabras más ambiguas para poder decirle, mire, pues si aceptó a Cristo, está en el cielo. Así que la verdad estaba pensando, yo iba a ir porque pues iba a predicar, pero estaba pensando, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? No le puedo decir a las personas que están en el infierno, no puedo tampoco asegurar que está en el cielo. Así que estaba pensando en eso hasta que llegamos a la casa de esta persona. Cuando llegamos, me di cuenta que era una casa que nosotros, un año atrás, habíamos nosotros testificado. Así que yo pensé, bueno, aquí ya llegamos una vez. Y cuando volteo a ver a la persona en el féretro, me doy cuenta que era una persona que se llamaba Patricia Hernández. Un año atrás nosotros habíamos ido y le habíamos testificado personalmente. Y esta mujer había aceptado al Señor Jesucristo. Pero debido a que ella estaba en silla de ruedas y sus hijos nomás estaban completamente desentendidos de ella, no la llevaron a la iglesia. Pero ella había aceptado a Jesucristo. Qué difícil hubiera sido. Esta persona, hermano, vivía tan solo una cuadra de la iglesia. Bien cerquitas. Qué hipócrita hubiera sido predicar en ese funeral sin no haber ido tan solo a esa cuadra de la iglesia. Cuando era la responsabilidad de nuestra iglesia testificarle mínimo a los de esa colonia. ¿Verdad que sí? Pero cuando supimos quién era y vi el rostro de la persona, inmediatamente me acordé, a ellos les testificamos y esta mujer aceptó al Señor Jesucristo. Ahora, hermano, no, hombre, como si hubiera entrado un aire nuevo, empezamos a predicar y podíamos decir, la señora Patricia Hernández está en este momento, de acuerdo a la palabra de Dios, en la presencia de nuestro Dios. Y empezamos a hablar el plan de salvación a estas personas y varias personas aceptaron al Señor Jesucristo en ese funeral. Pero imagine que estando tan cercas no lo hubiéramos testificado. ¿Cuántas personas de los que están a nuestro alrededor aún no saben por lo menos de que somos cristianos? Yo le animo, hermano, a que hable de Cristo. Va a ser mucho más efectivo que compartir imágenes que digan que dale clic si amas a Dios. Va a ser mucho más efectivo que compartir frases pegajosas en las redes sociales. El hablar de Cristo personalmente nunca va a perder su efectividad. Yo les animo a que hablemos de Cristo casa por casa, puerta por puerta. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, gracias te damos por todo lo bueno que eres. Te pedimos, Señor, que por favor nos sigas ayudando como lo haces hasta estos momentos. Te pedimos que nos ayudes a hablar de ti a otras personas, que nos des el valor de lo que muchas veces no tenemos, Señor, para hablar de ti. Ayúdanos, Señor, a poder compartir el Evangelio y que otras personas prueben lo que nosotros ya hemos probado. Ayúdanos, Señor, por favor, a tener el valor necesario. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos orando, hermanos, nadie viendo, por favor, hermanos, nadie mirando. Creo que hemos escuchado en esta noche algo, hermanos, que no se oculta de nuestro saber. Hemos escuchado acerca de la gran necesidad de testificar de Cristo. Y hermanos, esa necesidad hoy es más grande que nunca, hermanos.
una cosa, hermano, nos queda bien clara, y es que Dios, hermano, quiere usar nuestras vidas para ayudar a transformar otras vidas. Y de la misma forma que nosotros necesitábamos el Evangelio antes de ser salvos, debemos ser conscientes de que hay miles de personas con esa misma necesidad de que sus vidas sean cambiadas, de que sus vidas sean transformadas. Y lo más maravilloso, hermanos, es que tenemos la verdad que hemos conocido y nos hizo libres, y la verdad que la gente necesita para ser libre. Usted la tiene en sus manos. ¿Por qué no la compartimos? Hermano, usted sabe testificar de Cristo.